Hermanos queridos, vamos a seguir en nuestra serie sobre el libro de los Hechos, así que les ruego abrir en su primera página desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sospecho que hay algunos de los hermanos que están pensando: este pasaje ya lo hemos visto. Sí, y hemos observado algunos de sus versículos, especialmente desde el versículo 9 hasta el 11. Pero aunque hemos leído, no hemos prestado toda la atención debida al versículo 8 especialmente. Ahora, recordemos, ha ocurrido la muerte y sepultura de Jesús, con lo cual para algunos ha terminado el asunto. Todo este tema de Jesucristo ha concluido, especialmente para aquellos que no le querían. Recordemos que Mateo, en el capítulo 28 de su Evangelio, nos cuenta que los líderes religiosos saduceos, la mayor parte de ellos, tramaron y ejecutaron además un plan macabro, así malvado, haciendo que los soldados que habían sido de la guardia de la tumba de Jesús dijeran que los discípulos le habían robado y a cambio recibieron una gran cantidad de dinero. Bueno, esa es la versión que quisieron que corra y se haga oficial. Y por un tiempo así fue. Eso es lo que se le dijo a la gente. La otra versión, que no es la oficial, pero que es la real, es que con poder Jesús se levantó de entre los muertos. O el Espíritu Santo lo vivificó, lo potenció, lo levantó. O el Padre Celestial intervino con todo poder y ese poder causó la resurrección de Jesucristo. El hecho es que ahora Jesús está vivo. Y de eso nos ha dicho el pasaje anterior, mencionando que ofreció pruebas indubitables a los discípulos, a quienes se presentó y les habló por varios días, por 40 días. Y ellos le vieron una y otra vez. No le vieron como cuando estuvo encarnado en su forma natural, sino que le vieron por momentos y, digamos, en encuentros más o menos efímeros, pero suficientes para llegar a un criterio, a una conclusión. Jesucristo ha resucitado. Y cada uno de ellos entonces podía decir: yo le he visto, no me la contaron, yo lo vi. Muy bien, el cristianismo histórico está basado en el testimonio de esos discípulos, no solamente de los 11, sino también de las mujeres y de otros más que le vieron. Aquí se menciona que fue una pequeña multitud.
Bueno, pero ahora nos importa sobre todo el diálogo que surge con el Señor. Primera cosa, versículo 6. ¿En qué están interesados los discípulos? Ellos dicen, la restauración del reino a Israel. Esto tiene que ver con el proyecto del reino que tenemos registrado en el libro del Antiguo Testamento de 1 Samuel, con el establecimiento del rey David, luego el primer libro de las Crónicas, que es casi una repetición, no es exactamente una repetición, pero es una explicación de este hecho. David queda en el reino y su descendencia queda o hereda la promesa de gobernar a Israel. Bueno, no hay una línea ininterrumpida entre este punto, 1000 años antes, David, Salomón y los que siguen, hasta Jesús. Más bien, hay una tremenda interrupción. La gran interrupción es que estos descendientes de David pecaron. Algunos de ellos pecaron en una forma desastrosa. Y el pueblo de Israel pecó. Y el proyecto del reino se perdió. Para entender mejor esto, tendríamos que leer a algunos de los profetas, especialmente a Jeremías y Ezequiel, que se complementan para mostrarnos cómo es que lo que tenían se perdió. Porque se perdió ese proyecto, es decir, se echó a perder, se frustró, el pacto fue transgredido. Por eso ahora los discípulos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? El reino no estaba con Israel. Israel no podía decir en ese momento, representamos el reino de Dios. No lo podían hacer. Era una nación ocupada, víctima de opresión, y los romanos tenían el gobierno del mundo. Los judíos eran solamente súbditos. Bueno, el Señor Jesús tiene una respuesta de mucha importancia. No rechaza el hecho de la restauración o no. En realidad, de eso nos va a hablar más claramente el apóstol Pedro un poco más adelante. Pero por ahora el Señor Jesús dice el cuándo de las cosas, ese cuándo futuro, ustedes no pueden saber. Y en esto es muy importante que todos nosotros tomemos conciencia de que, aunque tenemos la profecía bíblica, más aún la profecía bíblica dada por Jesús mismo, en sus anuncios acerca de lo que se avecinaba, no podemos decir que lo sabemos todo, porque Dios no ha querido declarar el futuro en forma plena por una buena razón. El hombre está creado o ha sido creado con el propósito de parte de Dios de vivir por fe. Si el hombre conociera el futuro en alguno de sus aspectos, la fe no tendría lugar, no tendría sentido. Estaríamos andando por vista. Necesitamos tomar aquello que sabemos, que solamente lo que Dios dice, eso es lo que podemos decir que sabemos, y creerlo. Y cuando lo creemos, entonces seguimos nuestra vida y nuestra acción, nuestro ministerio en fe. Y eso es lo que Dios quiere. Bueno, así que Jesús les responde.
A ustedes no les toca saber. Eso está en la sola potestad de Dios. Pero sí hay algo que a ustedes les interesa y que les compete. Ustedes van a ser mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense el orden. Esta conversación posiblemente se realizó en Jerusalén, así que ¿dónde estaban? Y conste que la primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén, compuesta no por gente de Jerusalén precisamente, quizás habían algunos, pero la mayor parte de ellos fueron peregrinos que llegaron a Jerusalén, tal como vamos a ver en el capítulo 2. Judíos, pero de la diáspora. Aún los discípulos cercanos de Jesús eran galileos, así que no eran de Jerusalén. Pero estaban en Jerusalén. Y en Jerusalén nació la primera iglesia. Ahí donde estaban. Les dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, es decir, aquí donde estamos. La región a la que pertenecía Jerusalén, todavía pertenece, es Judea. En toda Judea, es decir, en las afueras de Jerusalén, en los pueblos aledaños, en las ciudades más o menos cercanas, ahí, en Jerusalén, vivían los judíos. Así que con eso se iba a cumplir un doble objetivo, el geográfico y el étnico. Es decir, todos hasta ahí serían judíos. Pero ahora se da un pequeño salto, rompiendo esa frontera más que todo de prejuicio. Fuera de Jerusalén, fuera de Judea, Samaria. Samaria, el pueblo de los mestizos, de los cholos, de aquellos que estaban mezclados, que eran medio israelitas, pero solo medios. Estaban mezclados con diferentes etnias, semigentiles, mestizos. Ahí también. Y hasta lo último de la tierra. Ahora, hasta lo último de la tierra es coincidente con lo que Mateo en el capítulo 28 ha registrado en las palabras de encomendación del Señor Jesús, que les dice que debían ir a todos los gentiles. Los gentiles son los habitantes de todos los lugares, de todos los países, de todas las naciones que no sean judíos. Sí, en última instancia, había que comenzar con los judíos, pero terminar con los gentiles. Ahora, la instrucción del Señor Jesús es, ustedes me serán testigos. El testigo es el mártir. Nosotros usamos la palabra mártir, pero más en el sentido de alguien que sufre por causa de, pero el origen de la palabra tiene que ver con el que testifica por. Así que uniendo los dos conceptos, el mártir o testigo es aquel que por causa de su testimonio sufre. Hay testigos que no sufren, simplemente testifican y listo. Pero el testigo del Evangelio, el testigo de Jesucristo, es un mártir. Ustedes, les dice el Señor Jesús, me van a ser testigos en un orden que va creciendo, que se va extendiendo, que se va expandiendo. Hay personas que les encanta románticamente
la idea de salir para testificar. Y hay algunas personas que se van a la India, algunos han ido a Afganistán, a lugares así. Y en muchos sentidos son gente admirable, han puesto en riesgo su vida. Está bien, mientras sea un llamamiento sincero y un propósito genuino de testificar por Cristo. Y ese asunto de la autenticidad solamente se puede comprobar cuando es una persona que va a la India para testificar, pero antes de ir a la India ha estado dispuesto de ir a su vecino, aquel que vive en la casa de al lado, y que le habla de Jesucristo. Cuando alguien quiere ir a la India para ser misionero, pero no está dispuesto a tocar la puerta del vecino de al lado para hablarle del Evangelio, para hablarle de Jesucristo, a mí se me hace que ese llamamiento realmente tiene que ver con otros móviles y no con el deseo de realmente enarbolar el nombre de Jesucristo. Ustedes me van a ser testigos, primero en Jerusalén, después en toda Judea. Luego necesitan romper esa barrera de prejuicio contra los mestizos samaritanos, en Samaria también, y luego sin ningún límite, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los lugares ocupados, habitados. Y así fue. Lo interesante es que en la generación apostólica se alcanzó todos los lugares posibles. Pero con eso estamos hablando de lugares remotos. Justamente hay tradiciones, hay historias que refieren a algunos de los apóstoles en lugares muy alejados, como por ejemplo el extremo occidental del norte de África, donde, según se dice, llegó Bernabé, el compañero de viajes de Pablo. También se habla de lugares como la India, a donde llegaron algunos de los misioneros. Bueno, no importa tanto quién llegó o si es una tradición o es una historia con base científica. El hecho es que se han encontrado lugares donde la gente pensaba que jamás había llegado el Evangelio. Y han encontrado rastros arqueológicos que demuestran que en la época de los apóstoles el cristianismo llegó a todo lugar en el mundo. Trágicamente, desgraciadamente, en lugares, especialmente Europa, que tradicionalmente eran cristianos, ahora, si a un niño se le pregunta qué sabe de Jesús, posiblemente diga que nada. Nada. Han evitado darle información aún de la más básica. Tristemente, ni siquiera por cultura general. Sí, tal vez es justamente ahora cuando se necesita que de nuevo nosotros escuchemos otra vez este mandato del Señor Jesús a los discípulos. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tal si tú comienzas con tu grupo de compañeros de trabajo o de estudios? ¿Qué
tal si en tu vecindario te animas a invitar a algunas personas a tu casa y a riesgo de contagio del virus, haces una reunión y predicas a Jesucristo, hablas de Él? Y si quisieras y te animas a hacerlo, me podrías invitar también a mí y yo iré con gusto. Y juntos podemos hacer el trabajo, hablar de Jesucristo a personas que quizás estando en un lugar que culturalmente es cristiano, en realidad no lo es, porque la gente no conoce a Jesús. Pero si tú lo conoces, y yo también quiero hacerlo, nos animamos y vamos un pasito adelante, podremos decir, somos testigos de Jesucristo. No en el mismo nivel altísimo de los primeros discípulos. Nosotros descansamos en la Escritura, en el testimonio de estos hombres y en la experiencia personal que hemos tenido al recibir la salvación de Jesucristo. Para nosotros es algo real, no como para ellos, pero es real. Y entonces tenemos de qué hablar, tenemos que testificar. El ser evangelista no es una opción, es un mandato. Todo verdadero cristiano tiene en su corazón esa llamita de fuego que se transmite en la evangelización. Yo te ruego que dejes otras cosas, que postergues otras cosas, que dispongas tu tiempo, que planees, que organices, que alcances. Oremos. Señor nuestro, en el nombre de Jesús te rogamos que tú enciendas la llama de la evangelización y el testimonio cristiano eficaz para salvación de los perdidos. Señor, no sabemos todo, no sabemos cuándo vas a volver y cuándo vas a restablecer tu proyecto del reino de una manera plena. Solo sabemos los indicativos que tú nos das. Lo que sí sabemos es que Jesús no está muerto, está vivo. Está sentado a tu diestra, está reinando. Hay un rey ahora. El trono no está vacío. Señor, ayúdanos a mostrar esta realidad a la gente con fe. Que compartamos nuestra fe con los otros, con tu poder, por el Espíritu Santo, que nos capacita, nos vivifica. Señor, abre nuestras bocas. Danos no solamente el deber, la responsabilidad, sino también el entusiasmo para testificar de ti. Recibe tú la gloria en el nombre de Jesús. Amén.